Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Bueno, este es el segundo video que les iba a grabar. Em, lo que queremos estudiar ahora es dualidad, dualidad en la producción, para ser específicos. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, en economía hay muchos resultados de dualidad. Eso significa que básicamente, yo les he dicho, teoría microeconómica es ante todo problemas de optimización y condiciones de consistencia agregada, pero para este punto del semestre estamos sobre todo interesados en problemas de optimización y hay muchos resultados en teoría microeconómica que se pueden analizar desde dos perspectivas, desde un modo de plantear el problema de optimización o desde una alternativa equivalente. En particular, dualidad en teoría de la producción, en concreto en teoría de la empresa perfectamente competitiva, significa que ese problema completo que ya habíamos estudiado desde inicios de la materia del segundo parcial, es decir, la maximización de beneficios, un modo equivalente o un dual de ese problema es separarlo en dos etapas. La primera es, da una cantidad de producción Q, yo elijo, yo elijo la cantidad de insumos que me minimiza los costos. Y luego, después de que estoy produciendo a costo mínimo, eh, yo decido la cantidad Q óptima que quiero vender. En particular, ya hasta este punto le sacamos todo el jugo que podíamos a la etapa uno, al problema de minimización de costos. Ahí encontramos la función de costo mínimo, CT de Q, puede ser la de corto o de largo plazo, no nos importa tanto a este punto, todo va a seguir valiendo. Ahora nos vamos a enfocar en la etapa 12, es que la empresa elija cuánto vender para maximizar sus beneficios con respecto a Q. Y vamos a llegar a la conclusión de que este problema, perdón, esta secuencia de dos problemas, minimización de costos, dada la cantidad y luego elegir la cantidad que la empresa quiere vender, acaba siendo equivalente a resolver el problema completo, como un todo. ¿Ok? Entonces, ahora que estamos en el problema de segunda etapa, vean que si ignoramos la restricción de no negatividad, entonces el problema que nos queda es de un problema de optimización como los de cálculo uno, un problema de optimización en una única variable. Entonces, nosotros sabemos que se tiene que cumplir la condición de primer orden, derivamos con respecto a las cantidades e igualamos a cero. Derivamos PQ con respecto a Q, eso nos da P. ¿Por qué? Porque la empresa es perfectamente competitiva, entonces toma P como dado, P es un parámetro nada más, y la derivada de menos CT de Q es de menos CT prima de Q. Entonces, en la cantidad óptima, P menos CT prima de Q tiene que ser igual a cero, pero es CT prima de Q. Y CT prima de Q es el costo marginal. Entonces, en el óptimo de la empresa, el precio se iguala con el costo marginal. ¿Ok? ¿Cuál es la lógica de eso? Bueno, y es una lógica que aparece bastante a lo largo de teoría de la producción, que es comparar ingresos marginales con costos marginales. Si yo estoy decidiendo producir una unidad adicional o una unidad menos, entonces comparo el ingreso marginal que me aporta esa unidad y el costo marginal que me genera esa unidad. ¿Cuál es el ingreso marginal? El precio. ¿Ok? Si yo produzco una unidad adicional, yo recibo el precio P por esa unidad. ¿Cuál es el costo marginal de producir esa unidad adicional? Es precisamente el costo marginal. Si el precio estuviera por encima del costo marginal, yo tendría incentivos a producir más. Entonces no estoy en el óptimo. Si yo tuviera precio, es decir, ingresos marginales por debajo de los costos marginales, entonces estoy incurriendo en pérdidas en el margen, tendría incentivos a producir menos. Solo cuando el precio se iguala con el costo marginal, ya no tengo incentivos a alterar la cantidad que estoy produciendo. Entonces, por eso tenemos esto como condición de optimalidad. Ahora bien, nosotros necesitamos para garantizarnos que estamos en un máximo de condiciones adicionales. La condición de primer orden es necesaria, pero no es suficiente. Para que la condición interior sea un máximo local, entonces en general vamos a requerir la condición de segundo orden, que es que la segunda derivada de la función objetivo sea negativa en Q asterisco. O equivalentemente, vean que eso lo que nos dice es que
eh, que la segunda derivada del costo total sea mayor que cero. ¿Ok? Que la segunda derivada del costo total sea mayor que cero, ¿qué quiere decir? De que la primera derivada del costo marginal es mayor que cero, o bien que el costo marginal tiene que ser creciente. Digamos, esto tiene todo el sentido del mundo, porque si ustedes recuerdan, en las primeras dos clases de la materia de este parcial, probamos dos cosas. ¿Ok? Probamos que, enfocándonos en concreto en el problema de corto plazo, ¿ok? Nosotros llegamos a que para el problema completo, la condición de segundo orden que necesitábamos era que la productividad marginal de los insumos fuera decreciente localmente. ¿Ok? La productividad marginal de los insumos fuera positiva, pero decreciente localmente. Habíamos llegado a que esa era nuestra condición de segundo orden para el problema completo. ¿Ok? Y luego, en otra clase, demostramos que costo marginal y productividades marginales decrecientes son dos caras de la misma moneda. ¿Ok? Eh, Básicamente, el tramo en el que yo empiezo a tener productividades marginales decrecientes es el mismo en el que empiezo a tener costos marginales crecientes. Entonces, si costo marginal creciente y productividades marginales decrecientes son dos caras de la misma moneda, entonces tiene todo el sentido del mundo que la condición de segundo orden para estudiar el problema en dos etapas sea equivalente a la que estudiamos para el problema de una sola etapa. ¿Ok? Perdón, para el problema de estudiar las dos etapas juntas en una sola, que era lo que habíamos visto al inicio. Ahora, eso es el corazón del resultado de equivalencia que, que estamos persiguiendo. ¿Ok? Precisamente eso de que costo marginal y productividad marginal sean dos caras de la misma moneda es lo que nos va a dar como resultado, perdón, es lo que nos va a dar como resultado que el problema en dos etapas sea equivalente a analizar de una vez el problema concreto. ¿Por qué? Porque en el corto plazo nosotros demostramos que en la etapa uno se cumple lo siguiente: el costo marginal es igual a el salario del insumo uno sobre la productividad marginal del insumo uno. Nosotros demostramos eso. Y ahora, de la etapa 2 nosotros sabemos que el precio se iguala con el costo marginal. Por lo tanto, combinando estas dos expresiones, obtenemos que el salario nominal es igual al valor nominal de la productividad marginal del insumo uno. Y esa es exactamente la condición de optimalidad que encontramos para el problema completo de maximización de beneficios para el corto plazo. Entonces, acabamos de demostrar, asumiendo que las condiciones de primer orden nos garantizan un óptimo, acabamos de encontrar que el problema, estudiándolo en dos etapas, minimización de costos y luego elegir la cantidad Q óptima, es equivalente a directamente haber maximizado los beneficios simplemente eligiendo los insumos, buscando la demanda no condicionada por el bien uno. En el largo plazo también se cumple ese resultado. ¿Por qué? Porque en el largo plazo nosotros demostramos que en la etapa uno W sub 1 era igual a menos lambda, con lambda siendo el ponderador de Lagrange apropiado o multiplicador de Lagrange apropiado por productividad marginal, análogamente del insumo uno, análogamente para el insumo 2, y demostramos que menos lambda era igual al costo marginal, que tenía esa intuición de un multiplicador me dice qué tanto me importa una restricción. Bueno, qué tanto me importa a mí tener una restricción tecnológica. Y me importa por cómo me sube los costos en el margen. Entonces nosotros demostramos eso para la etapa uno. Y ahora, de la etapa 2 sabemos que precio es igual a costo marginal. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Sustituyendo eh, eh, que menos lambda es igual a costo marginal en estas dos expresiones y sustituyendo que precio es igual a costo marginal, obtenemos que la remuneración a cada uno de los insumos coincide con el valor nominal de su productividad marginal. Y esas son exactamente las condiciones de optimalidad que encontramos para el problema completo de maximización de beneficios en el largo plazo. Entonces, tanto a corto plazo como a largo plazo, acabamos de demostrar, asumiendo que las condiciones de primer orden nos garantizan un máximo, acabamos de demostrar que es equivalente estudiar el problema en dos etapas o estudiarlo completo, de una vez maximizando beneficios directamente o minimizando costos para producir una cantidad y luego eligiendo la cantidad óptima. Ahora bien,
Hay una cosa adicional que tenemos que revisar. No, no todo es tan sencillo como igualar precio con costo marginal, sino que tenemos que considerar cuáles son las opciones que tiene la firma. ¿Ok? La firma produce precio igual costo marginal cuando produce cantidades positivas, cuando ofrece cantidades positivas. Pero es perfectamente posible que la firma no quiera hacer eso, que a la firma le convenga más cerrar. En el corto plazo, cuando hay costos positivos CF, es decir, costos que se pagan incluso cuando Q es igual a cero, entonces la firma solo decide producir cuando es mejor producir que cerrar. ¿Ok? Si yo decido producir, ¿qué obtengo? Obtengo precio por cantidad, los ingresos, menos los costos variables, menos los costos fijos. Si decido no cerrar, entonces solo obtengo menos los costos fijos. ¿Por qué? Porque por definición los tengo que pagar, decido si produzco o no. Reorganizamos esta expresión, se cancelan los costos fijos y nos queda que ingreso total menos costos variables tiene que ser mayor o igual que cero. Reorganizamos esto y nos dice que precio tiene que ser mayor o igual que costo variable medio. ¿Ok? Entonces, yo decido producir si solo si mi precio está por encima del costo variable medio. Entonces, en el corto plazo, ya tenemos la respuesta que estábamos buscando a de dónde viene la curva de oferta de una empresa perfectamente competitiva. Viene de las siguientes dos condiciones. Viene de la empresa igualando precio con costos marginales, siempre y cuando el precio esté por encima o sea igual al costo variable medio. Entonces, ahora que ya hicimos todo nuestro análisis de costos de la clase anterior y del video pasado, entonces ya sabemos cómo se ve en general la curva de oferta de una empresa perfectamente competitiva. Acá estamos analizando el resultado de corto plazo de una empresa que tiene lo que en el video anterior llamamos caso uno, costos variables medios que son primero decrecientes, pero eventualmente crecientes. Entonces, lo que tenemos es que siempre que digamos, como el precio se iguala al costo marginal, entonces la empresa nunca quiere producir en el tramo en que el costo marginal está por debajo del costo variable medio. ¿Ok? Una vez el precio es superior, una vez el precio es superior al costo variable medio, entonces en todo este tramo se iguala precio con costo marginal y la firma decide ofrecer precio igual costo marginal. Entonces, cuando precio es, ¿cómo se llama? Cuando el precio está por encima del costo variable medio, precio se iguala con costo marginal. Y esa es la curva de oferta. Cuando no, entonces la firma decide producir cero. ¿Por qué? Porque lo que le conviene es directamente no producir. ¿Ok? Eh, sí, le va mejor nada más quedándose con los costos fijos. Y cuando el precio es exactamente igual al mínimo del costo variable medio, entonces la empresa está indiferente entre producir o no, entonces cualquiera de estas cantidades le resulta óptima para ofrecer a la firma. Con cualquiera de esas se obtiene exactamente los mismos beneficios que cerrando, entonces no está indiferente entre producir o no. Entonces, juntando todo lo que ya sabemos, ¿cuál va a ser la curva de oferta de una firma? Va a ser cero cuando el precio esté por debajo del costo variable medio mínimo. ¿Por qué? Por esta relación que tenemos acá. Y una vez eso ocurra, es precisamente el tramo en que el costo marginal va a estar por encima del costo variable medio. Una vez eso ocurre, la empresa ofrece, decide producir, decide vender cantidades de acuerdo con precio igual costo marginal. Entonces la curva de oferta sería esta curva roja que tenemos acá. Entonces ya habíamos obtenido curva de oferta estudiando el problema completo. Ahora, gracias a que separamos el problema en dos etapas, etapa uno, etapa 2, y podemos dar una caracterización un poco más fina de realmente dónde viene esa curva de oferta. ¿Ok? Ahora, si pensamos más bien en en lo que llamamos caso 2, en el video anterior, es decir, cuando el costo variable medio es siempre creciente, entonces la curva de oferta es todavía más sencilla de calcular. Eh, ¿Por qué? Porque si el costo variable medio siempre es creciente, es porque el costo marginal siempre está por encima del costo variable medio.
Entonces, yo igualando precio con costo marginal, siempre se me va a cumplir la condición de no cierre a partir del punto donde va a estar definido el costo variable medio. Entonces, directamente la curva de oferta va a ser la curva de costo marginal. ¿Ok? Entonces, sí, ahí acabamos de obtener una caracterización completa de la curva de oferta de una empresa perfectamente competitiva. Ahora bien, estudiamos esto para el largo plazo, para el corto plazo, perdón, para el corto plazo. Ahora, para el largo plazo es totalmente análogo, nada más que en el largo plazo no hay costos fijos. Entonces, ¿cuál es la condición de no cierre de la firma? Di, eh, en vez de estar basada en costos variables, o sea, en el largo plazo todos los costos son variables, entonces la condición de no cierre viene directamente eh, precio mayor o igual que costo medio. Eh, ¿Por qué? Porque yo si decido producir, entonces obtengo PQ menos mis costos de largo plazo. Si decido no producir, yo obtengo cero. ¿Por qué? Porque no hay costos fijos, no tengo que incurrir en ellos. Entonces, con una lógica análoga, vean que la condición de optimalidad era válida sin invocar que estábamos en el corto plazo o en el largo plazo. Entonces, en realidad, igualamos precio con costo marginal y la condición de no cierre eh, es lo único que tenemos que modificar. Pero Big Bang en esencia es naturalmente lo mismo, nada más que tomando en cuenta y que en el largo plazo no hay ningún costo fijo. Ok. Entonces, para que esto nos quede un poco más afianzado, resolvamos este ejemplo con Douglas que habíamos, eh, al que le dedicamos un tiempo cuando estudiamos el problema completo y cuando estudiamos la etapa 1. ¿Ok? Entonces, pensemos en una empresa que tiene función de producción Cobb Douglas, ¿ok? Eh, por dos insumos. Habíamos encontrado que, estudiando la etapa 1, que la función de costo mínimo de largo plazo de esta empresa es esto que tenemos acá, ¿ok? Donde esta función A, que depende de los salarios, es esto que tenemos acá. Entonces, ahora para encontrar la curva de oferta de la empresa, sabemos que lo que tenemos que hacer es igualar precio con costo marginal. Entonces, calculemos el costo marginal. Nosotros obtenemos el costo marginal es simplemente derivamos esto con respecto a Q y lo que nos va a quedar es A queda quieto, la función A queda quieta y lo que nos queda es uno eh, uno entre A más B, ¿ok? Que pasamos a multiplicar el exponente y luego queda Q a la uno sobre A más B menos uno, pero uno sobre A más B menos uno es esto que tenemos acá, ¿ok? Ahora, si nosotros quisiéramos calcular el costo medio y queremos calcular el costo medio para obtener la condición de no cierre, entonces simplemente dividimos esto por Q. Entonces nos queda esta función A que tenemos acá y nos queda Q a la uno sobre A más B eh, menos uno. ¿Por qué? Porque partimos por Q. Entonces tenemos esto de acá. ¿Ok? Ahora bien, ya nosotros sabemos algo importante gracias al video anterior, que es que es necesario restringir la suma de A más B, es necesario restringir la suma de A más B eh, para que el problema de la etapa 2 tenga sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si A más B fuera mayor que uno? Si A más B fuera mayor que uno, entonces el costo medio eh, es esto que tenemos acá y vean que sería decreciente en Q. Entonces tendríamos economías de escala globales y sabemos que cuando ese es el caso, el problema no tiene solución, ¿ok? En general. Entonces, como el problema no tiene solución, vamos a imponer que A más B sea menor o igual que uno, ¿ok? Recuerden que cuando estudiamos el problema completo, lo habíamos argumentado desde el lado de si la empresa tiene rendimientos crecientes de escala y los tendría si A más B es mayor que uno, ¿verdad? Por la forma que tiene la función de producción. Habíamos dicho, si la firma tiene perdón, si la firma tiene rendimientos crecientes de escala, el problema completo no tiene solución. Bueno, ahora, si la firma tiene economías de escala, es decir, si A más B es mayor que uno, entonces el problema de segunda etapa no tiene solución. Y como ya encontramos que los dos problemas son equivalentes, tiene sentido que estén muy relacionados.
dado lo que encontramos en el video anterior, que los conceptos de rendimientos de escala y economías de escala están súper relacionados. Entonces, para que el problema de segunda etapa tenga sentido, vamos a imponer que A más B tiene que ser menor o igual que uno. ¿Ok? Si A más B es menor que uno, hay rendimientos decrecientes de escala. Si A más B es igual a 1, hay rendimientos constantes de escala. En particular, nos vamos a enfocar en A más B menor que uno, porque el caso de rendimientos constantes de escala lo podemos analizar de un modo todavía más general que solo pensar en la Cobb-Douglas. Lo podemos analizar para cualquier empresa que tenga tecnología de rendimientos constantes de escala. La curva de oferta va a tener una forma muy particular. Entonces, vale la pena eh, concentrarnos acá en A más B menor que uno y dejar el caso A más B igual a uno como uno mucho más, como parte de uno mucho más general. Entonces, si A más B es menor que uno, entonces la condición de no cierre siempre se va a cumplir. ¿Por qué? Porque costo marginal es uno sobre A más B por costo medio, ¿ok? O costo total medio. Entonces, si A más B es mayor que uno, entonces el costo marginal siempre va a estar por encima del costo medio y el caso en el que estamos sería este que tenemos acá. Entonces, siempre se cumple la condición de no cierre y nosotros tranquilamente podemos simplemente igualar precio con costo marginal y obtener la curva de oferta a partir de ahí. Precio igual costo marginal y despejamos la curva de oferta. ¿Cómo? Simplemente despejando Q en términos de P, bueno, de P y de todos los demás parámetros. Entonces, despejamos Q y eso qué es lo que nos va a decir. El problema de optimización lo que nos está dando es lo que la firma quisiera producir dado el precio que observa. Y eso por definición es la curva de oferta. Entonces, esto que acabamos de encontrar acá es la curva de oferta. Y ustedes pueden verificar efectivamente y que esto que encontramos acá, esta curva de oferta, es exactamente la misma que encontramos cuando estudiamos el problema completo. Es decir, en vez de separarlo en dos etapas, cuando estudiamos el problema de maximización de beneficios, simplemente es escogiendo insumos. Entonces, los dos problemas son equivalentes. Ahora bien, equivalencia no es solo en términos de la cantidad que queremos producir. Hay equivalencia incluso también en términos de las demandas de insumos, pero esto no lo voy a desarrollar acá, esto lo dejo que lo resuelvan ustedes como ejercicios, como ejercicio. Digamos, dado que los dos problemas son equivalentes, si nosotros evaluamos las demandas condicionadas en la función de oferta, obtenemos las demandas no condicionadas. ¿Ok? ¿Por qué eso es válido en general? Y porque demostramos que los dos problemas son equivalentes. Las demandas no condicionantes, o sea, no los dos problemas, sino los dos modos de plantear la maximización de beneficios. Las demandas no condicionadas son las que resultan de nosotros plantear todo el problema completo. Ahora, si planteáramos el problema en dos etapas, en la primera etapa tendríamos las demandas condicionadas, que son las demandas de insumos en términos de las cantidades. Ahora, en la segunda etapa sabemos específicamente qué cantidad queremos producir. ¿Ok? Entonces, si evaluamos en las demandas condicionadas la cantidad que queremos producir, vamos a acabar efectivamente con la cantidad que acabamos demandando de cada insumo. Entonces, ese es otro sentido en el cual en el cual estamos viendo dualidad. ¿Ok? Entonces, este tal vez sería un buen momento para reflexionar en por qué vale la pena plantear el problema en dos etapas. ¿Ok? Ya les he comentado bastante de eso, pero una es, le sacamos todo el jugo al problema. ¿Ok? Digamos, con ¿cómo se llama? Resolviendo el problema todo completo. Si solo nos interesa la curva de oferta o si solo nos interesan las demandas no condicionadas, entonces plantear todo el problema completo funciona perfectamente. Pero muchas veces nosotros podemos estar interesados en la estructura de costos de la empresa, podemos estar interesados en las demandas condicionadas en sí, entonces analizar todas esas cosas es útil. O sea, al final plantear el problema en dos etapas nos permite sacarle mucho más jugo a la decisión de la firma. Y otro asunto es el que ya les había comentado de la no siempre está definido el problema de etapa 2 y como ya demostramos que son equivalentes a plantear el problema completo, y no siempre está definido todo el problema completo. Pero la etapa uno, una empresa siempre quiere minimizar sus costos de producción, aunque sea competitiva o no, perfectamente competitiva o no en el bien que vende. Entonces, la etapa uno siempre va a estar bien definida
Por eso vale la pena también estudiar los dos problemas por separado, porque hay uno que nunca nos defrauda. ¿Ok? Entonces, pero bueno, si lo único que nos interesa es la función de oferta, capaz vale la pena simplemente problema completo, pero si estamos interesados en la función de costos y la función de oferta, entonces básicamente tenemos un algoritmo bastante efectivo para acabar llegando a los mismos resultados. Minimizamos los costos de producir cualquier cantidad Q, es decir, obtenemos la función de costo mínimo. Luego igualamos precio con costo marginal, es decir, elegimos la cantidad Q óptima, nos aseguramos de que se cumpla la condición de no cierre y ahí acabamos con exactamente la misma información. Bien, para este ejemplo con Douglas también planteamos el problema de corto plazo. Suponiendo que Z2 está fijo en ese nivel Z2 barra, de ahí la cantidad que hay que demandar de Z1 para producir Q, de ahí era un resultado trivial, ¿verdad? Simplemente ahí esta es la función de producción, quiero producir Q, Z2 barra no lo puedo alterar, entonces de ahí, ¿qué Z1 tengo que contratar? De ahí simplemente despejo. Entonces, los costos de corto plazo, ¿cuáles serían? De W sub 1 por esta función de la cantidad, más W sub 2 por Z2 barra. ¿Ok? El costo marginal, ¿cuál sería? De ahí simplemente derivamos esta expresión con respecto a Q, pasa 1 entre A al frente, digamos, la derivada de esto con respecto a Q es cero, como de costumbre. La derivada del costo variable con respecto a Q, ¿cuánto sería? Pasamos 1 entre A a multiplicar al frente y luego restamos 1. Y para verificar si se cumple la condición de no cierre, calculamos el costo variable medio, pero el costo variable medio, como es simplemente ignorando los costos fijos, dividir por Q, entonces queda Q a la 1 entre A menos 1 acá, y que eso es básicamente a veces el costo marginal. Pero ahí como A más B es menor que uno, entonces en particular A es menor que uno. Entonces, nosotros sabemos que el costo marginal va a estar siempre por encima del costo variable medio. Entonces, eh, siempre se cumple la condición de no cierre y podemos automáticamente igualar precio con costo marginal. Igualamos precio con costo marginal, tenemos esto de acá, ¿y qué obtenemos? De que si despejamos Q, obtenemos la curva de oferta de corto plazo y acabamos encontrando que esa curva de oferta es exactamente la misma que encontramos cuando resolvimos el problema completo para el corto plazo. Entonces, ya demostramos la equivalencia en general y ya estudiamos un ejemplo de eso. Ahora bien, vean que, digamos, tal vez este en específico no, pero eh, vean que el resultado de largo plazo se nos indefinía cuando A más B era igual a uno, cuando teníamos retornos constantes de escala. Entonces, yo les dije, eh, voy a enfocarme en el caso de retornos de creciente escala. ¿Por qué? Porque el caso de retornos constantes de escala, en general tiene ciertas propiedades que nos pueden interesar. Entonces, ¿qué pasa cuando la firma tiene retornos constantes a escala? Ok, por ejemplo, el caso Cobb Douglas con A más B igual a 1. Ok. Entonces, nosotros del video anterior demostramos que en ese caso la función de costos tiene este comportamiento de acá. La función de costos es proporcional a la cantidad. Entonces, el problema de etapa 2 que se vuelve P por Q menos esta función de costos que tenemos acá. O sea, todo es proporcional a Q. Entonces, ¿qué cantidad voy a querer producir yo? Vean que esto de acá no depende en absoluto de la cantidad. Entonces, si esto de acá fuera positivo, yo quisiera producir Q infinito, ¿ok? Porque esto de acá es positivo, está multiplicado por Q, entonces yo quiero producir Q a todo lo que dé. Entonces, si el precio está por encima de este costo de producir una sola unidad, entonces yo quiero producir infinitas unidades. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque lo que decíamos, retornos constantes de escala nos da cierta noción de replicabilidad. Si obtengo ganancias produciendo una sola unidad, entonces quisiera replicar eso y producir todas las unidades que pudiera. En cambio, si el precio estuviera por debajo del costo de producir esa unidad, esto es negativo
está multiplicado por Q, entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Directamente no producir nada. Y si esto de acá fuera igual, precio igual, costo de producir una única unidad, de, vean que el resultado es independiente de Q. Entonces, la empresa está indiferente entre producir cero o producir cualquier cantidad. Entonces, esto que tenemos acá es una curva de oferta perfectamente elástica. Si el precio estuviera por debajo de este nivel que tenemos acá, entonces la empresa va a querer producir cero. Si el precio es igual a esto que tenemos acá, a este valor que tenemos acá, entonces la empresa está indiferente entre producir cero y cualquier cantidad. Y si el precio estuviera por encima de eso, entonces, ¿cómo se llama? La empresa quisiera producir infinitas unidades. Entonces, vean que esto lo demostramos para cualquier tecnología de rendimientos constantes de escala. Cuando una empresa tiene rendimientos constantes de escala, siempre va a tener este comportamiento de que la curva de oferta existe, pero es perfectamente elástica. Entonces, en un equilibrio en general, cabría esperar solo una cosa, que la firma tiene que tener beneficios nulos, es decir, que la firma está produciendo en este tramo de acá. ¿Por qué? Porque si estuviera en el tramo en que quiere producir infinito, los insumos en la tierra son finitos. ¿Ok? La gente puede solo trabajar cierto tiempo, pensando incluso que usted puede construir ciertas máquinas y usted tiene una cantidad limitada de metal para producir esas máquinas, por ejemplo, tiene una cantidad limitada de tierra para trabajar, o sea, no tiene sentido pensar en que una empresa quisiera producir infinito. Eh, no tiene mucha gracia pensar en que la empresa nunca va a querer producir. Es posible, pero en general no nos van a interesar demasiado equilibrios de ese tipo. Entonces, en general, la empresa va a operar en el tramo perfectamente elástico. Perdón, va a operar en el tramo horizontal. ¿Ok? Y esas tecnologías de rendimientos constantes de escala es lo que le da su forma perfectamente elástica a la curva de oferta en este caso. Solo me queda para este video cumplirles la promesa que les había hecho, pagarles esa deuda de eh, esto de estudiar las curvas, digamos, estudiar la curva de costo medio de largo plazo como la envolvente de las de corto plazo y la relación de las curvas de costo marginal de corto y largo plazo nos va a servir para demostrar el principio de Le Chatelier. Bueno, y acá les cumplo la promesa. ¿Qué obtenemos acá? Vean que ya sabemos que cuando una empresa perfectamente competitiva quiere producir, igual a precio con costo marginal, por encima del costo variable medio. ¿Ok? Entonces, básicamente estas curvas de costo marginal son, a partir de cierto punto, las curvas de oferta de la empresa en el corto plazo, dependiendo de la cantidad de insumos con la que cuente. Y esta curva de costo marginal, si bien es cierto, por encima del costo total medio, esta curva de costo marginal es básicamente la curva de oferta de la empresa perfectamente competitiva en el largo plazo. Entonces, acá vemos que en general las curvas de costo marginal son más inelásticas en el corto plazo que en el largo plazo. Pero nosotros sabemos que esas curvas de costo marginal son también curvas de oferta. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos de este gráfico que tenemos acá? De lo que obtenemos es que las curvas de oferta de corto plazo son más inelásticas que la curva de oferta de largo plazo. Y eso es precisamente lo que nos dice el principio de Le Chatelier. ¿Ok? El principio de Le Chatelier lo que nos dice es, o de Le Chatelier-Samuelson, lo que nos dice es, yo en el largo plazo tengo más posibilidades de ajustarme a un impacto positivo o negativo en el precio. ¿Por qué? Porque puedo elegir la cantidad de todos mis insumos, puedo elegir libremente el tamaño de planta, por ejemplo. A corto plazo yo no tengo tanta flexibilidad, entonces eso hace que a corto plazo mi curva de oferta sea más rígida que lo que es en el largo plazo. Y efectivamente, digamos, ya ustedes maduraron, ya saben que algo sea simplemente más plano no necesariamente hace que sea más elástico, pero informalmente, pensándolo de ese modo, vemos que en general las curvas de costo marginal que se vuelven eventualmente curvas de oferta a partir de cierto punto,
son más empinadas en el corto plazo que la de largo plazo. Largo plazo sería esta que tenemos acá. Entonces, ya con eso, básicamente le sacamos todo el jugo al problema que enfrenta una firma perfectamente competitiva para maximizar sus beneficios. ¿Ok? Lo único que nos faltaría para ya terminar la materia del segundo parcial es eh, estudiar el comportamiento de una industria. ¿Ok? Digamos, así como en teoría el consumidor nos interesaba estudiar las decisiones de los consumidores individuales para llegar a sus demandas individuales y luego sumamos esas demandas individuales para obtener la curva de demanda de mercado, acá vamos a hacer lo mismo. Ya con teoría de la producción estudiamos todo para saber el origen de la curva de oferta de una empresa, tanto a corto como a largo plazo. Ya ahora lo que nos resta es estudiar el comportamiento de la curva de oferta de todo un mercado, ¿ok? Cuando agregamos las curvas de oferta de todas las empresas. Ya sabemos de dónde vienen las curvas de oferta individuales. Ahora queremos saber, eh, queremos agregarlas para obtener la curva de oferta de todo el mercado. ¿Ok? Eh, eso, eh, eso lo veríamos entonces en la clase presencial, ya cuando yo vuelva de mi licencia después del martes. Ok. Entonces, bueno, una vez más, les insisto, si les surge alguna consulta, si algo de todo lo que dije no quedó claro, por favor me escriben por Telegram, por correo, me pueden pedir una reunión por Zoom, todo de verdad para que no se queden con ninguna duda y que todo les quede bien claro. No se queden, por favor, con ninguna consulta. Entonces, bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho por su comprensión y eh, que estén, que estén muy bien.